Buenas tardes, estamos iniciando el segundo programa de Economía Política y Cultura, EPC. El tema a discutir este día es la Revolución Rusa de 1917. Escogimos este tema porque es un tema que está discutiéndose en estos meses, en estos días, a raíz del centenario de la Revolución Rusa, que fue uno de los hechos más importantes del siglo XX. Y para discutirlo invitamos a varios compañeros que nos van a dar una exposición sobre el tema. Los voy a presentar. Tenemos al profesor Alfonso Cortés Velázquez, quien es docente de la Escuela Superior de Economía, del Departamento de Economía Política y la Academia del Capital. Tenemos al compañero Ubaldo Oropeza. Él es militante y dirigente de la izquierda socialista y tiene un libro titulado El impacto de la Revolución Rusa en México, y agradecemos que nos acompañe en esta mesa. Y tenemos al profesor José María Pérez Llamas, quien ya estuvo en el programa pasado y también lo invitamos porque es un tema interesante y que puede aportar mucho a la discusión. Él también es docente de la Escuela Superior de Economía, también del Departamento, ¿no?, de Economía Política y también de las materias del capital. Su servidor es Alan García Fernández, estudiante de la Escuela Superior de Economía. En el equipo de producción tenemos a Nirvana Saori González Guerra, a Itzia Georgina y a César Balcázar Montes de Oca. Entonces, empezaríamos con esta mesa de debate a forma de introducción, empezando por el compañero Ubaldo, después el compañero Cortés y después el compañero Pérez Llamas, con esta pregunta. ¿Qué significó la Revolución Rusa para el siglo XX y sigue significando para nuestros días? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Hace un año, en el 2017, se cumplieron 100 años de que los trabajadores tomaran el poder por primera vez y exceptuamos el pequeño pero glorioso proceso de la Comuna de París. La Revolución Rusa significó y sigue significando, en primera instancia, una alternativa, ¿no? En aquellos momentos la revolución se da sobre un proceso de descomposición del capitalismo a nivel internacional. Es una salida a la Primera Guerra Mundial que había hundido a toda Europa en una situación de sangre. La Revolución Rusa es una alternativa también en el sentido de hacernos ver que no necesariamente, como lo quieren hacer ver muchas veces actualmente, que no hay ninguna salida más que reformas dentro del capitalismo. Es la primera vez en que los trabajadores reafirman que pueden llegar al gobierno, que pueden destruir el estado de la burguesía y que pueden intentar construir algo diferente. Las circunstancias en las que se desarrolla la revolución son muy complicadas, ya después lo tocaremos, pero me parece que el impacto actualmente es eso, precisamente, una demostración de que los trabajadores tienen una alternativa, no necesariamente dentro del capitalismo. Lo segundo, la revolución es una respuesta a un proceso de descomposición atroz del capital. Esta, además, fue una onda expansiva que se extendió en los diferentes países: la revolución alemana, la revolución búlgara, la toma de fábricas en Italia, la huelga general en España, la huelga general en Inglaterra, la revolución china. Es decir, despertó una ansia de cambio a nivel internacional y por el otro lado tuvo su impacto en todos los países por la conformación de los partidos comunistas a nivel internacional. La Tercera Internacional, antes del proceso de estalinización, fue una herramienta de lucha que simbró y que jugó un papel muy importante prácticamente en todos los países del mundo. El profesor Cortés. Sí. Buenas tardes. Yo aplaudo la iniciativa de los compañeros de llevar a cabo este tipo de eventos. Yo iniciaré diciendo, o retomando el planteamiento de Rosa Luxemburgo del porqué de la Revolución Rusa. En algún momento dijo, pues, socialismo o barbarie. Y lo traigo a colación porque pues, el día de ayer cumplió 100 años de haber sido asesinado. Entonces, pues vale la pena por ahí, ¿no? Y creo que ya sintetiza perfectamente cuál es la finalidad de la Revolución Rusa o de cualquier tipo de revolución de orden socialista. Es la contraposición de socialismo o barbarie. Bueno, dice Erich Hoffmann
que la Revolución de Octubre, la Rusa, originó un movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna y que su fuerza reside en el enorme potencial político de la estrategia de emancipación de los explotados y oprimidos surgido en las calles de Petrogrado en 1917. Bajo este principio, nosotros podemos retomar el planteamiento de que la Revolución Rusa precisamente lo que hace, y en términos esenciales, es marcar una diferencia entre la relación que van a tener las fuerzas productivas por un lado, el trabajo, y por el otro lado el capital, visto, pues, a lo mejor por mi formación profesional, soy economista, pero trasladado eso al ámbito del análisis político y social, encontramos que exactamente este cambio de las relaciones, de la correlación entre el trabajo y el capital se va a manifestar de muchas maneras. Y bueno, muchas de ellas es la organización por parte de las fuerzas productivas en sus distintas manifestaciones, desde las organizaciones primarias a nivel familiar, a nivel vecinal, a nivel institucional, ya sea como sindicatos, ya sea como agrupaciones de orden cultural, hasta la conformación de partidos que tienen que visualizar esa necesidad del cambio social. Lo más importante desde mi punto de vista, por lo tanto, la Revolución Rusa es que abre esa posibilidad a los ojos del mundo, a los ojos de la clase trabajadora en el mundo. Y digo yo, y retomando también otro planteamiento que está en un libro que es esencial para todos aquellos que andamos navegando por esta visión. Dice, si el capital es mundial, la importancia que tienen los trabajadores, esa necesidad de unirse también en el mundo para combatir al capital. Y la Revolución Rusa dio esas posibilidades de poder visualizarlo. Gracias, profesor. Profesor Pérez Llamas. Sí. A mí en esta primera intervención me gustaría situar, digámoslo así, el fenómeno de la Revolución Rusa en esta idea de la Escuela de los Anales en términos de la larga duración. Primero, un punto de quiebre importante es siglo XVIII, principios del XIX, la conformación del sistema de Estados-Nación en el plano internacional y el dominio de la burguesía también en ese plano. Es decir, como lo plantea Marx en El Capital, la burguesía no solo conquista el mercado interno, sino también el mercado mundial. De ahí viene el proceso justamente de expansión del capitalismo y de profundización de las relaciones, lo que hace posible el surgimiento del sujeto revolucionario. Es decir, el desarrollo del capitalismo permite, posibilita el surgimiento de ese nuevo sujeto revolucionario que es el proletariado. Y en ese sentido, el carácter justamente que adquiere el proletariado es ese carácter internacional. Lo que yo quisiera destacar inicialmente es el internacionalismo justamente que va a caracterizar a este movimiento social, digámoslo de esa manera, porque justamente la Liga de los Comunistas en el 48, por ejemplo, lo que va a plantear es la idea fundacional de proletarios de todos los países unidos. Y se va a concretar de una manera mucho más clara en 1864 con la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores, o la Primera Internacional. Entonces, este periodo justamente es el proceso de expansión y profundización de las relaciones capitalistas en el plano mundial. Luego, con la maduración del capitalismo, lo que tenemos, por lo tanto, a fines del siglo XIX, principios del XX, con la revolución de 1905 y la del 17, que para mí es una sola, ¿sí?, es la aparición nuevamente de ese sujeto, pero ya planteando una alternativa al capitalismo. De tal manera que la Revolución Rusa significa la puesta, digamos, la vigencia o la necesidad de una revolución proletaria mundial en contra de un sistema de explotación que es el capitalismo. Gracias. Como comentaba el profesor Pérez Llamas, hay interpretaciones que dicen que la revolución de 1905 es la primera fase de la gran revolución bolchevique que se concreta en el 17, pero también ha habido diferentes interpretaciones de movimientos y de partidos que plantean más un escenario de guerra de movimientos a partir de una confrontación, pues, abierta y directa contra la burguesía o contra los gobiernos burgueses, que desestiman, digamos, esta idea de procesos de construcción de hegemonía de largo plazo. Entonces,
la pregunta para iniciar ya de manera más formal la mesa de debate es: ¿qué lección deja la Revolución Rusa en ese aspecto? O sea, ¿es más una guerra de posiciones, como lo plantearía Antonio Gramsci, de construcción de hegemonía cultural paciente que se concreta en un hecho revolucionario posterior? ¿O es más una confrontación pues abierta y directa, donde en algún momento dado aprovechas la debilidad de un régimen para formar un golpe de Estado o un tipo de acción violenta militar para hacerte de la toma de los poderes del Estado? Abrimos la mesa, quien quiera iniciar la participación, nada más. Bueno, yo coincido con el planteamiento que está haciendo el maestro Pérez Llamas en cuanto a que, sí es cierto, el movimiento revolucionario no se da nada más en un momento de que se quita el gobierno provisional con el cual se había derrotado o desbancado al zar, sino que es un movimiento que viene desde mucho antes, manifestándose su inicio en 1905. De hecho, en el intermedio hay un ejercicio por parte de Kornilov de tratar de terminar precisamente con esa caída del zar que se dio para comenzar el zarismo. Todo el proceso que da de 1905 a 1917 es precisamente una lucha. Exactamente, es una lucha interna por posiciones que se da entre todos aquellos que iniciaron este movimiento social, ¿no? La lucha de los llamados en su momento mencheviques, los bolcheviques, los papeles que han jugado y las posiciones que adoptan cada uno de ellos en cuanto a la participación o no, por ejemplo, ya en los 14 de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el 17, es cierto, en el 17 se cristaliza ese movimiento en el momento en que los bolcheviques derrotan a Kerensky, quitan al gobierno socialdemócrata que está ahí y retoman todo el gobierno ellos a partir de los soviets, ¿no? En donde a Lenin lo ponen como el principal dirigente de ellos. Pero no termina ahí la revolución, tampoco termina ahí. Claro. No es una manifestación más en cuanto toman el poder una fuerza política que cobra gran importancia en función de que tiene gran apoyo de los soviets, de los trabajadores. La importancia que juega el ejército y la marina en esos soviets también, porque dentro de el grupo de los campesinos no estaban tan fuertes, ¿no? De hecho, en su momento, grupos campesinos forman parte de eso como carne de cañón por parte de ese ejército blanco que en su momento va a estar combatiendo, el ejército rojo ya en su momento, ¿no? De allí que la revolución, desde mi punto de vista, la revolución socialista se sigue más todavía ya, hasta cuando se plantea un gobierno ya con ciertas normas y una constitución establecida para poder seguir directrices, ¿no? Yo pienso que pudiéramos plantear nosotros ahí que la revolución socialista puede estar terminando ahí en la conformación de ese estado que se da con la constitución. Lo importante de esto es esa manifestación de esas luchas internas en términos de la manera de cómo hacerlo, tomando en cuenta algo que también señala el maestro Pérez Llamas, ¿no? Que es la correlación internacional desde el punto de vista de esos bloques hegemónicos que están luchando por una distribución del mundo, en donde tienen que tomar una decisión muy importante. Ese grupo de dirigentes de la Revolución Rusa, porque si bien es cierto que se manifiestan unos como es Lenin, etcétera, lo cierto es que también aquellos que se manifiestan un poco en contra tienen un papel muy importante sobre el contrapeso para poder servirles de agua fuerte pues para sus planteamientos de ellos también, ¿no? Son las discusiones internas que refuerzan la posición y el criterio que tienen para poder estar avanzando. Yo creo que es importante tomar en cuenta esto. Yo creo que hay tres aspectos que se mezclan en esta pregunta. La revolución como un proceso. La revolución en 1917 no empieza exactamente en el 17, es un proceso que viene un poquito desde atrás. Sin embargo, también, y bueno, Lenin dice, ¿no?, que 1905 es el ensayo general de la revolución del 17,
pero no olvidemos, por ejemplo, que en 1907 hay un proceso de reacción brutal en Rusia que termina hasta 1912. Es tan fuerte el proceso de reacción en ese momento que incluso el partido bolchevique desaparece. Es una continuación, sí, pero la revolución es un acontecimiento que puede tener una salida positiva o negativa, o una salida a favor de los trabajadores o incluso en contra de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la revolución de 1905 no se resolvió a favor de los trabajadores, sino se resolvió a favor de la autocracia zarista. La revolución de 1917 se resuelve a favor de los trabajadores, y a lo largo de la historia hemos visto diferentes revoluciones que no se han resuelto exactamente a favor de los trabajadores. Entonces, la revolución es un proceso. Ahora, dentro de la revolución hay momentos cúspides o fundamentales, que es el momento de lo que el partido llama la insurrección. Yo rechazo la idea del golpe de Estado porque lo que hay no es una minoría tumbando al gobierno, sino es el movimiento de las masas, de los campesinos, de los trabajadores del ejército. Por ejemplo, en septiembre, cuando el ejército de Petrogrado es convocado por el gobierno provisional para que salga de Petrogrado, era una medida política para alejar a las tropas más revolucionarias de la capital. El soviet dice, no se mueven. Entonces, en ese momento hay una pelea, una disputa del poder. En ese momento se preparaba ya la situación de asumir el proceso de insurrección. En ese momento no hay nadie que defienda al gobierno provisional. Por eso no es un golpe de Estado, es un movimiento de masas amplio. Lenin decía, antes de tomar el poder tenemos que ganar a las masas. Ese era un principio fundamental. En ese sentido, también es un movimiento de lucha de posiciones, ¿no? Ir ganando paulatinamente. Pero la lucha de posiciones no se presenta solamente desde 1917, sino que se presenta por lo menos desde 1900 con la conformación del Partido Socialdemócrata y sus diferentes variables, ¿no? Por eso digo que son como tres aspectos los que se mueven en esta respuesta. La revolución como un proceso, el momento de la insurrección que la prepara el partido y el trabajo del partido que hay detrás para llegar a ese momento de la insurrección. Porque el partido bolchevique es muy difícil formar un partido en el momento en que se desarrollan los acontecimientos, pero el partido se viene desarrollando con una experiencia muy grande en lucha clandestina, en trabajo y polémicas internas muy fuertes, que para 1917 en un momento determinado lo hace ser la mayoría, a pesar de que incluso cuando comienza la revolución son una minúscula parte del movimiento, ¿no? Hay cifras que señalan que el Partido Revolucionario en 1917, en febrero, son 8,000. A la toma del poder son cerca de 250,000, todos dirigentes, o la gran mayoría dirigentes de sindicatos o de organizaciones más grandes. Esto habla de un proceso de avance tremendo que hay en esta lucha. Entonces, hay una situación de ir acumulando fuerzas, de ganar la mayoría, de extender la organización, de desarrollar todas tus fuerzas, preparar todos tus cuadros. Y también hay el momento de confrontación final. Lenin es muy duro en ese momento, cuando él dice, ya tenemos la mayoría, entonces no tenemos que descansar hasta tomar el poder. Profesor, ¿qué? Sí, sería muy injusto que aunque hablemos de la Revolución Rusa no rescatemos un poco la Comuna de París. Rápidamente lo que digo es que la Comuna de París es el primer ensayo de alguna manera de la revolución. No necesariamente la clase obrera en Rusia, sino es un proceso inicialmente europeo, digámoslo así, pero está en medio de una guerra, la guerra franco-prusiana justamente. Luego, la revolución de 1905, en esta larga duración, una vez que se consolida y madura el capitalismo, lo que tenemos es la guerra ruso-japonesa, que es el primer ensayo, digámoslo así, de la revolución, porque la de 1905 empieza con demandas democráticos, es decir, el 7, 8, 9 de enero, ¿no?, con el Domingo Sangriento del 1905, lo que tenemos es que son demandas democráticas. Jornada de 8 horas, participación en la Duma, porque participaban los campesinos, pero no participaban los obreros, por ejemplo, como representantes, y entonces son libertades democráticas. Pero se desarrolla hasta alcanzar un pico, digamos, fundamental hacia septiembre, con huelgas que alcanzan los 2 millones de trabajadores, ¿no?,
en un proceso, una movilización social sumamente fuerte. Y aquí podemos plantear que es donde se van a manifestar las dos posiciones dentro del movimiento, uno de los mencheviques, otro de los bolcheviques, ¿no? Los mencheviques planteando que era la burguesía quien debía encabezar la revolución, mientras que los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, planteando la necesidad de que sea el proletariado quien encabece la revolución. Es derrotada, pero es una preparación porque si nosotros nos damos cuenta, Trotsky, por ejemplo, tenía 26 años y era dirigente del Soviet de Petrogrado, el más importante, digamos, el que se desarrolla con mayor fuerza, aunque los soviets surgen en este proceso en toda Rusia. Entonces, una de las enseñanzas de la revolución de 1905 es que el propio proletariado descubre el mecanismo, el arma, el instrumento para la revolución, que son los soviets. De hecho, los bolcheviques dijeron que estaban en contra de los soviets, y Lenin les planteó que no se contraponían, sino que era partido y soviets. No era una contraposición de estos dos instrumentos fundamentales para la revolución. Entonces, lo importante de 1905 es que descubre el proletariado, no para Rusia, sino para todo el mundo, la forma del soviet como un órgano de un gobierno revolucionario del proletariado. Por eso, si ustedes se veían 26 años, de tal manera que en el 17, con 12 años después, son todavía muy jóvenes. Y muchos de ellos incluso van a ser lanzados al frente. Campesinos, obreros al frente. Por eso podemos hablar de que este elemento, ¿no?, de maduración también de la conciencia es importante en el 17. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el 17? Febrero, marzo es la primera etapa de la revolución. Pero con toda esta experiencia acumulada, no del proletariado en Rusia o de los campesinos, sino del movimiento internacional, ¿no? Y empezando por la Comuna de París o las revoluciones del 48, si nos vamos más atrás, por ejemplo, que fue un ensayo importante, intentando darle un golpe a la historia, como decía Marx, ¿no? Entonces, la revolución del 17 empieza en febrero o marzo y se conforma el gobierno provisional. Y curiosamente, el gobierno provisional es el representante de la burguesía, es el instrumento propio de los mencheviques, porque los mencheviques planteaban que era necesario que la burguesía encabezara la revolución. Y, curiosamente, la mayoría de los bolcheviques que estaban en Rusia, porque muchos estaban en el exilio, van a apoyar al gobierno provisional. Lenin se opone, por eso en abril, cuando llegue el 3 de abril, lo que se plantea es, en las tesis, decir el gobierno que representa a los trabajadores es el Congreso de panruso, digamos, de soviets, ¿no? De tal manera que lo que tenemos ahí es la dualidad de poder, como lo plantea Lenin, y la necesidad de empujar la revolución por esta vía y en contra del gobierno provisional, a pesar de que muchos bolcheviques estaban en favor del gobierno provisional, pero esa fue una discusión al interior del partido en el sentido de cambiar la dirección y entonces plantearse la revolución. Una revolución que acabará inicialmente con la guerra para después avanzar a nivel internacional. Esa es un poco la perspectiva. Las tesis de abril plantean incluso la formación de la Tercera Internacional, porque la bancarrota se había dado justamente previo a la Primera Guerra Mundial, donde llevaron a los sindicatos, a los obreros, a la carnicería mundial, digámoslo así. Entonces, el 17 es importante como una continuidad justamente de 1905, a mi modo de ver. Gracias. Cuando termina la toma del Palacio de Invierno, 1917, se inicia, digamos, un proceso de nueva confrontación, de nueva disputa, porque evidentemente, como pasa en cualquier proceso revolucionario triunfante, se organiza una contrarrevolución. Y esta contrarrevolución no solamente va a ser de elementos rusos, sino que va a estar apoyado por las principales burguesías europeas y occidentales, ¿no?, con tal de echar abajo todo este proyecto revolucionario de los bolcheviques, ¿no? Entonces se inicia una etapa de guerra civil que termina en 1923 con la victoria definitiva del Ejército Rojo, comandado por Trotsky, y la instauración y empezar a consolidar instituciones, pues, revolucionarias desde una perspectiva de Estado, ¿no?, de dominio de poder. Entonces, a partir de ahí surgen nuevas discusiones sobre ya ganamos la guerra civil, sigue habiendo ahí elementos que están presionando a la revolución, pero tenemos que avanzar en una forma de gobierno revolucionario. Tenemos que empezar a instrumentar políticas revolucionarias, política de gobierno, generar instituciones y lograr, pues, concretar en la realidad las transformaciones que veníamos plantando desde entonces, ¿no?
Entonces hay un debate muy fuerte dentro de los bolcheviques, porque lo que se había manejado durante la época de la guerra civil era esta idea de comunismo de guerra, ¿no? Donde se anula el mercado, se anula la posibilidad de comercio independiente, se quitan las cosechas excedentes de los campesinos para comercializarlas desde una perspectiva de Estado. El Estado las toma y las distribuye en función de las necesidades que él va viendo en una perspectiva de guerra, pero eso va a generar ciertos problemas económicos, se genera ciertos malestares con campesinos, hay problemas para poder incrementar la producción industrial de esta naciente industria rusa, y entonces Lenin empieza a ver estas condiciones y plantea una modificación de ese esquema, y es cuando surge la nueva política económica, que plantea pues, nuevos esquemas de organización económica y social, empezando pues por permitir el comercio libre entre campesinos, empezar a respetar pues que haya cierto tipo de intercambio de mercado, demás y demás, y aparte pues empiezan a haber concesiones para capitales que vienen de fuera para ciertas áreas, ¿no? Y Lenin lo justifica en una discusión o en un planteamiento que hace en el Congreso del Partido Comunista de que tenemos que mantener la dirección política de la revolución y para eso hay que satisfacer necesidades económicas básicas de la población y ocupamos pues hacer cierto tipo de acuerdos, no solo desde un punto de vista económico y por ejemplo de un punto de vista político se da el famoso tratado Brest-Litovsky, ¿no? Donde a partir de un acuerdo con Alemania se cede parte del territorio ruso, ¿no? Es una idea pues de hacer concesiones con los alemanes, ¿no? Entonces va a generar problemas ahí interesantes que siguen discutiendo todavía hoy día, ¿no? Es necesario hacer ese tipo de acuerdos, hacer ese tipo de modificaciones para asegurar la supervivencia de un gobierno revolucionario. A mí me parece que la Revolución Rusa, cuando triunfa en octubre del 17, en realidad no se plantea necesariamente la construcción de instituciones para mantener el gobierno. Lo que está en la perspectiva de esta revolución es extenderse a Europa, inicialmente. Es decir, hacerla mundial, pero inicialmente continental, porque hay condiciones. En el 16 ya se están formando soviets en Alemania, por ejemplo, o en Hungría, de tal manera que incluso se equivocan los alemanes, los espartaquistas, porque se salen tardíamente del partido, ¿no? Del Partido Socialdemócrata Alemán. Pero lo que quiero señalar es que la perspectiva que tienen es la revolución mundial. De lo contrario, la revolución fracasaría como ocurrió, a mi modo de ver, en 1923 ya. Definitivamente está derrotada la revolución. Y lo que va a ocurrir es un proceso de degeneración. Pero en este periodo van a construir instituciones, sí. Por ejemplo, los consejos de comisarios del pueblo, por ejemplo, que es el gobierno revolucionario, y una constitución, pero para hacer alianzas con las diferentes clases, como la pequeña burguesía, por ejemplo, que le dejan el Consejo de Comisarios del Pueblo de la Agricultura, por ejemplo, a los eseristas. De tal manera que lo que tenemos es, necesitamos una alianza para mantener el gobierno, pero extender la revolución. Si la revolución se estanca, degenera irremediablemente, como dice Marx, ¿no? Porque toda revolución que se pretende local termina tendencialmente cayendo en la misma mierda, ¿sí? Es decir, hay un retorno hacia las formas de producción capitalista. Entonces, son ensayos, no necesariamente va a triunfar la revolución. Triunfa en un espacio, pero para que se extienda hay problemas serios, ¿no? De tal manera que hacia el 18, justamente, es que se va a constituir una constitución, un gobierno controlado, dirigido por el Congreso panruso de Soviet, ¿cierto? Y por lo tanto, lo primero es sacar a Rusia de la guerra, pero no para formar el socialismo en un solo país, que es la idea que va a surgir hacia el 25 y que viene de Stalin, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, lo que está planteando es un descanso de esta guerra, recuperar la economía y preparar las condiciones con la fundación de la Tercera Internacional, que va a ser hasta marzo del 19, ¿no? Y empezar a extender la revolución. Esa es la idea. Y por lo tanto, digamos, lo que se impone ahí es resolver problemas del hambre, el cansancio que genera la guerra. Exacto. Pero una vez que termina, si nosotros nos damos cuenta, Alemania no pierde la guerra, porque va a renunciar la monarquía, el Reich va a renunciar y se va a establecer un gobierno republicano, pero consensuado con Occidente. ¿Para qué?
para golpear a los trabajadores. De hecho, cuando triunfa la revolución, va a haber una especie de cerco, ¿no? De tal manera que lanzan los ejércitos aliados, pero como los ejércitos de aliados empiezan a fraternizar con los obreros, con el gobierno revolucionario, dicen, mejor los sacamos. Y es cuando van a cambiar la estrategia y decir, mejor vamos a financiar desde dentro la contrarrevolución, y es cuando viene justamente el comunismo de guerra, hacia 1919 y hasta el 21, que se da justamente con la masacre de los marineros de Kronstadt, que es un error que es reconocido por Lenin, por Trotsky, por todos, de que es una equivocación, ¿no? Acusados de anarquistas, etcétera. Y aunque fueran anarquistas, los anarquistas son aliados de la revolución, de alguna manera, sobre todo si tiene un carácter internacionalista. Sobre todo si pensamos en Kropotkin, que era parte incluso del gobierno durante ya el triunfo de la revolución. Entonces, lo que tenemos ahí justamente es que se está planteando la posibilidad de la revolución mundial, o por lo menos tratar de extenderla, seguir ensayando, porque es un proceso de aprendizaje. Y en ese sentido planteo que no era necesariamente la idea de mantenerse en el poder para establecer el socialismo solamente en Rusia, sino una perspectiva de futuro que ya está desde las tesis de abril planteadas por Lenin. Gracias. ¿Quién quiere? Bueno, el planteamiento que se da desde el punto de vista del derrocamiento del zar y la instauración del gobierno democrático, precisamente lo que están planteando ahí es un planteamiento que retoman el Partido Social, el Revolucionario Demócrata. Lo que plantea precisamente es una alianza con esa socialdemocracia para poder seguir manteniendo esa posibilidad de coherencia política de Rusia con el entorno mundial. De hecho, ellos apoyan la participación en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se contrapone precisamente con la posición de los bolcheviques, de Lenin, ¿no? Que había que participar, más bien que va a utilizar a esa conflagración mundial, pero como un espacio en donde las fuerzas del proletariado lucharan contra la propia burguesía. ¿Para qué? Para que fueran logrando espacio político y fueran ganando dentro de ese espacio político también las posibilidades de poder avanzar en la construcción del socialismo. Cuando se derroca a los socialdemócratas, a la socialdemocracia, y sí es cierto, algunos hablan de un golpe de Estado, pero no, los mencheviques no planteaban un golpe de Estado, porque si bien es cierto que no planteaba todo un gobierno en el cual se planteara netamente socialista en términos de un programa, lo cierto es que sí planteaban todo el poder a los soviets, porque planteaba Lenin que desde el ejercicio que podían llevar a cabo los soviets desde el punto de vista político, social y económico, porque planteaban la producción interna para satisfacerla, es el punto de partida para poder llevar adelante todo el reforzamiento de la sociedad soviética, hacer crecer el poder de los soviets a los soviets mismos también, para poder en su momento, entonces sí, expandir en todos los demás territorios aledaños el proceso revolucionario. De hecho, los partidos comunistas están empezando a tratar de desarrollarse en Alemania, en todo el imperio austrohúngaro que se bifurca, ¿no? Que se cuatrifurca, porque pues, aparece ahí Austria, Hungría, quedan ya como países, aparecen Yugoslavia y la propia Alemania, ¿no? Ya se empiezan a formar partidos, de hecho son partidos importantes comandados por el alemán, con Rosa Luxemburgo, de la CUN o de la UN, en fin, esa era la tendencia que planteaban ellos, el expandir la revolución, pero bajo un proceso de orden político. ¿Cuál es el problema que se presenta así? La crisis que se les manifiesta por una masa de ellos, pero mucho más importante, esa crisis de insatisfacción, de la necesidad que tiene el pueblo. Y aparte que se resiente fuertemente de los principales aliados, ¿no? Dentro de los soviets, que es en el ejército. Y entonces ven en la necesidad de visualizando la unidad cubana a satisfacer ese planteamiento de que llevan a Lenin a plantear en su momento en la nueva política económica, precisamente, de que no nada más el puro movimiento político que puede llevar a cabo todo, sino que se tiene que tener todo un planteamiento económico que sustente a ese planteamiento político. Y entonces
busca la reorganización del proceso político y económico a través de la nueva política económica, en donde se planea que se tiene que planificar todo el proceso de producción y distribución, y así como todos los elementos que van a participar en toda esta nueva política económica, ¿no? Donde visualiza, por lo tanto, que va a haber distintos niveles de participación, el estatal, el privado, el mixto, la inversión extranjera, los mecanismos de comercialización por parte del Estado, por parte de empresas mixtas también. En fin, plantear todo lo que implica la nueva política económica, ¿no? Yo ahí difiero un poquito con el maestro Pérez Llama, porque yo diría, bueno, es que dice la revolución parece que termina ahí, la revolución socialista. Y yo digo, bueno, pero eso sería a partir de que se tuviera previsto una especie de receta, pero no la hay. Claro. Yo digo, continúa. Gracias. Sí, Marx decía que el socialismo tendría que venir y desarrollarse de los países capitalistas desarrollados. Si nosotros tomamos esta premisa como eje fundamental, no existían las condiciones para una revolución socialista en Rusia. ¿De dónde venía Rusia? Rusia venía de un país tremendamente atrasado, en donde la inmensa mayoría de la población era campesina, en donde se utilizaba arado de madera, como en la época medieval. Venía de una situación en donde el 85% de la población no leía ni escribía. Además, una situación de guerra mundial, 1914-1918. Inmediatamente de la guerra mundial, una guerra civil con los blancos. Después de la guerra civil, un proceso de hambruna tremendo. Después de la hambruna, una invasión de 21 ejércitos extranjeros. O sea, la verdad es que el hecho de que sobrevivieran, la burguesía le daba una semana a los bolcheviques en el poder. Cuando termina la semana, le dan 2 meses, y cuando terminan los 2 meses y piensan que sí la situación va para adelante, es cuando comienzan a organizarse para tratar de invadirlo. Como lo dice el profesor, los bolcheviques siempre pensaron no en una revolución nacional, sino en una revolución internacional. Y esa era una de las partes fundamentales. Lenin lo dice muchas veces. Nosotros seríamos incluso capaces de sacrificar la revolución rusa porque la revolución en Alemania triunfara. Ellos aspiraban a que Alemania no nada más les mandara, porque en ese momento yo no estoy seguro que hubiera en Alemania recursos, sino más bien técnicos, maquinaria, herramientas para poder industrializar el país. Lenin en un momento determinado en 1922 se pregunta, ¿qué tipo de socialismo es este? Cuando la gran mayoría de la población son campesinos y los trabajadores que hay son trabajadores desempleados porque no hay industria que se pueda, o sea, es un Estado obrero sin obreros en realidad, ¿no? También se cuestionaba sobre la cuestión del Estado y decía, si nosotros rascamos un poquito al Estado socialista, lo que vamos a ver en realidad es un Estado burgués, ¿no? que lo hemos conformado nosotros. Las condiciones eran muy, muy, muy malas. Sin embargo, nosotros tenemos que ver cuáles eran las tareas fundamentales de la revolución en ese momento a resolver. Y me parece que aquí es muy interesante. Lenin tiene un artículo pequeñito sobre el 4º aniversario de la Revolución Rusa, en donde explica y dice, las tareas que teníamos que resolver en 1917 eran las tareas democrático-burguesas, porque la burguesía no había resuelto nada. La burguesía tuvo un poquito el poder de febrero a octubre y no resolvió absolutamente nada. La revolución bolchevique tenía que empezar resolviendo las tareas de la revolución democrático-burguesa, como por ejemplo la situación de la cuestión nacional, ¿no? Que Rusia no fuera la prisión de las naciones oprimidas, sino que hubiera un proceso de autodeterminación, y lo hicieron. Tenía que repartir la tierra, reparto agrario, y también lo hicieron. Tenía que llevar adelante el proceso de industrialización. Ahí es a donde no pudieron terminar este proceso. Lo intentaron en primera instancia tratando de echar a andar las herramientas que tenían, después invitando al capital extranjero, tratar de tomar la tecnología de los países adelantados para poder desarrollarla. Sin embargo, no se pudo llevar adelante. Pero él dijo una cosa, y con esto termino.
la revolución democrático-burguesa, la única forma en que tenemos de terminarla es con la revolución socialista. Es decir, que la burguesía era incapaz de desarrollar. Lenin desde 1905, aunque no tiene el planteamiento claro de la cuestión de la revolución socialista, lo que sí tiene claro es no podemos tener confianza en la burguesía. Desde 1905, en 1917 dice, la burguesía no va a resolver nada, nosotros lo tenemos que resolver. Tenemos que resolver estas tareas avanzando al socialismo, es decir, nacionalizando las grandes empresas. Tenemos que ir a la revolución internacional y desgraciadamente la muerte de Lenin rompe este proceso de continuidad y lo que viene es un proceso de degeneración burocrática, se puede decir así, a la mitad de la revolución. García Linera plantea en un libro reciente que se llama ¿Qué es una revolución? Que cualquier revolución tiene 3 momentos, ¿no? Se inicia con el momento gramsciano de construcción de hegemonía político-cultural dentro de la población, ganarse las masas, ¿no? Desde el discurso, desde las demandas, desde un programa. Se toma después, si se concreta este proceso, se pueden generar las condiciones para la toma del poder revolucionario. De ahí deviene un momento jacobino o momento leninista, donde hay una disputa pues, con la burguesía o con las clases dominantes, donde pues, desaparecen todas estas formas democráticas y una disputa real de poder en función de correlaciones de fuerzas, que en caso de que triunfe el movimiento revolucionario, se entra en una tercera etapa, que es de transformaciones, ¿no? Y que esas transformaciones tienen que asegurar pues, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y que solamente la transformación del sistema capitalista, en tanto sistema mundo, puede ser posible en caso de que se intersecten diferentes procesos revolucionarios en un mismo momento histórico, ¿no? Y les pregunto a forma de conclusión, ¿están de acuerdo ustedes con este planteamiento de la revolución? Y en su experiencia, desde sus respectivos espacios, ¿cómo desarrollar una praxis revolucionaria que siga manteniendo la utopía de la transformación del sistema capitalista a nivel global, dándole una viabilidad en todo su proceso de construcción? Empezamos con quien guste. Bueno, pues la clasificación del proceso revolucionario no hay mucha, ¿no? Pero podemos tomar la que sea nada más de entrada para poder desarrollar el debate o por el análisis mismo de esos planteamientos, ¿no? de análisis de los procesos de la revolución. Lo cierto es que, es cierto, no se puede llevar a cabo ninguna actividad por parte del hombre si antes no se tiene claro hacia dónde se va, si antes no se tiene pensado, analizado qué es lo que se quiere y la manera de poder llevarla a cabo, ¿no? Esto es definitivo. De ahí que es cierto, para poder lograr una revolución social de estas magnitudes como la rusa, entonces hay que tener en mente toda la necesidad de saber quiénes son los participantes y la manera que tienen que participar, por lo tanto una labor enorme de proselitismo por aquellos que logran convertirse en la vanguardia de aquello para poder hacer participar a la gran población, a las masas, no en este caso a las trabajadoras. Hace falta toda una labor de proselitismo hacia la clase trabajadora para crearle conciencia de clase, porque no es lo mismo clase trabajadora que conciencia de clase. Claro. Y es uno de los grandes problemas con los que se han enfrentado todos los procesos revolucionarios, tendencia a la construcción del socialismo, ¿no? Que piensan que por ser la clase trabajadora, pensamos de repente aquellos que los queremos de repente poner ahí como parte de la incipiente vanguardia, que por ser clase trabajadora ya van a adoptar la posición del cambio social. No es cierto. Hay que crear la conciencia de clase. Pero para poder crear esa conciencia de clase, precisamente esos que se van construyendo como vanguardia tienen que tener muy presente qué es lo que se quiere, hacia dónde se quiere llegar, la probable forma que tenga aquello a lo que se quiere llegar, porque hay que construirlo, para poder instalar los mecanismos técnicos y los mecanismos socialpolíticos para poder hacerlo. Si esto no se tiene presente, bueno, pues tenemos nosotros como experiencia muchos fracasos de esos movimientos de orden revolucionario, socialista o ni siquiera socialista, hasta movimientos civiles y con tendencias todavía de reivindicaciones capitalistas, ¿no? Buscando nada más la mejora de la sociedad. Entonces, sí, es cierto, hay que crear exactamente esa vanguardia, pero la vanguardia hay que definir aquello que se quiere. En tanto no se tenga claro
pues va a estar trabajando y dice, bueno, vamos a ir construyendo, ¿no? Tal vez como unas hormiguitas, ¿no? Avanzando. Lenin plantea algo ahí cuando forma el partido comunista, dice, bueno, vamos a crear un Estado socialista para poder construir el comunismo. Y se tergiversa de repente eso, porque después se declara que los países ya están en el comunismo, siendo que eran estados socialistas, ¿no? Desde mi punto de vista, un gran error que se ha cometido por muchos es el tomar en cuenta que fracasó el comunismo en la Unión Soviética, ¿no? Si no era un estado comunista, era un estado de transición socialista tratando de construir el comunismo. Le presentaban todos los múltiples problemas que le podamos meter y así como muchos de los logros que hicieron, pero lo cierto es que no era comunismo, se estaba construyendo. Una gran enseñanza pues, que tengo que tener desde mi punto de vista para todos aquellos que seguimos participando en esta gran utopía, es el tener claro esto y tener claro que he planteado algo. Lo principal es organizar a la sociedad en todos los niveles y aparte tener claro que los niveles de organización no deben de empalmarse unos con otros para que no se obstaculicen, sino tener claro hacia dónde va el objetivo para ver de qué manera se encaminan y se eslabonan todos estos movimientos social y político. Gracias, profesor. Tenía primero la participación del maestro. Ok. Para mostrar un poco mi ignorancia, García Linera es ministro boliviano, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que estoy absolutamente en desacuerdo con el planteamiento de este señor. Porque primero lo que nos muestra la revolución de 1905, es más desde antes, con el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, donde surgen las dos tendencias mencheviques y bolcheviques, es que los mencheviques, por ejemplo, planteaban que se podría hacer la revolución para preparar las condiciones al socialismo encabezado con la burguesía. Los bolcheviques decían, es el proletariado que debe encabezar la revolución, y con ciertos órganos para llevar a cabo este proceso que tiene que ser insurreccional, por ejemplo, ¿no? Y entonces este planteamiento, entonces primero es, ¿quién es la clase dirigente? Entonces todos los miembros, digámoslo así, de este socialismo del siglo XXI son representantes en realidad del capital, es la izquierda del capital la que está ahí presente. Entonces, ir a una revolución planteada por estos cuates significa eliminar el papel dirigente del proletariado. Entonces yo, por lo tanto, no estoy de acuerdo. Luego, la forma de llevar a cabo el poder, en esta lógica gramsciana de pasar de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, terminan ellos quedándose con las posiciones, ¿sí? Y el proceso de burocracia, como le quieren llamar, de burocratización, cuando las masas continúan en la misma situación. Entonces, se requieren organismos y por eso las enseñanzas, las lecciones de la Revolución de Octubre, la Comuna de París y las anteriores, es la necesidad de que el proletariado se constituya en clase, digamos, ¿no? Con un partido, con formas de organización de la clase, etcétera, e instrumentos para la revolución. Esas son las enseñanzas. Pasar a esta guerra de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones es ir justamente en un proceso que no conduce absolutamente a gran cosa. Yo por eso decía que lo que va a ocurrir justamente en el 23 con la derrota de la revolución, no solamente bolchevique o proletaria, la de octubre, como le quieran llamar, sino que es la derrota del movimiento obrero. Y esta va a estar sellada justamente en el periodo entre guerras con la gran crisis, porque después la lucha se da al interior del Partido Comunista. Ya cuando están en el poder, se da la lucha al interior. Y paulatinamente, ¿no? Muere Lenin en enero del 24, y paulatinamente empiezan a expulsar, después van contra Trotsky, ¿sí? Que se va a quedar callado varios años incluso, se va a desentender del proceso, de tal manera que paulatinamente este grupo encabezado por Stalin, ¿no? Va a desplazar a través de un sistema de alianzas, primero a Trotsky, después a Kamenev Zinoviev y después a Bukharin, ¿no? Hasta que queda con este grupo selecto que lo primero que hacen es romper con la alianza obrero-campesina que había planteado la revolución. Segundo, el partido burocratizado, controlando el Estado, separado de las masas. Y después, el abandono justamente de lo que era la NEP, la nueva política económica, que significaba justamente una alianza obrero-campesina, va a ser abandonada por los planes quinquenales
hacia fines de los años, de los años 20, ¿no? Y entonces, desde el 25 se proclama la posibilidad de crear el socialismo en un solo país, que es la forma de ir, mantener la patria, digamos, socialista, mantener el poder, etcétera, para luego ir extendiendo paulatinamente la revolución a todos lados, ¿no? Pero esa no es el planteamiento justamente ni de Marx, ni de Lenin, ni de Rosa, ni de Karl Liebknecht, etcétera, ¿no? Trotsky mismo, que para mí es un gran revolucionario, aunque después comete errores fundamentales, ¿no? Pero bueno, yo diría que las lecciones de la Revolución Rusa lo que nos enseñan es justamente eso que mencionaba y que nada tiene que ver con los actuales planteamientos de la izquierda del capital que hoy se llama el socialismo del siglo XXI. Gracias. Sí, bueno, es para nosotros que nos dedicamos a estudiar las revoluciones como acontecimientos que nos ayudan a sacar como conclusiones o generalizaciones para prepararnos para una nueva revolución, es ampliamente rica, ¿no? Y se pueden sacar muchas conclusiones. En primera instancia, la necesidad del partido. El partido fue crucial porque, como lo he comentado, ha habido otras revoluciones. No es la única que ha habido. Sin embargo, es la única en donde los trabajadores triunfaron. Y triunfaron de una forma totalmente democrática, ¿no? Claro. Eso lo dije, se me olvidó de comentarlo anteriormente. Muchos dicen, es que los bolcheviques fueron totalmente antidemocráticos, pero en realidad el soviet era una asamblea del pueblo, con representantes del pueblo democrática, en donde se debatía. El partido mismo tenía un una formación democrática. Por ejemplo, Brest-Litov, cuando se está firmando la paz de Brest-Litov, había 3 posturas dentro del comité central del partido. Lenin planteaba la situación de firmar a toda costa, no importa lo que se cediera. Había una ala de izquierda que decía, la guerra revolucionaria, hay que irnos a la guerra revolucionaria. Y Trotsky decía, ni firmamos y ni nos vamos a la guerra, vamos a ver en dónde vamos a ganar tiempo. Lenin se quedó en minoría en 3 reuniones del comité central y no fue capaz de decir, bueno, es que yo voy a imponer. No había imposiciones, había discusiones políticas y eso lo comento también porque actualmente hay muchas conclusiones de decir es que los partidos no nos representan, pero lo que estamos viendo ahorita son partidos que muchas veces se dicen democráticos, pero que son más autoritarios que los partidos estalinistas, ¿no? En donde todas las decisiones de dirección vienen desde arriba, que nada se cuestiona, que los que se cuestionan los van marginando y los van echando, que se desligan del movimiento social. O sea, una situación que no... el partido bolchevique, que me parece muy interesante, deberíamos de estudiarlo, sacar las conclusiones, cómo se organizaba, porque me parece que es la primera conclusión importante. En un momento determinado, cuando la revolución está madura, cuando las condiciones están dadas, cuando los trabajadores, o más bien cuando el partido ha ganado la mayoría, entonces el partido juega un papel determinante para el proceso de insurrección. Eso fue octubre, ¿no? Octubre del 17. Si Lenin decía, si nosotros no tomamos el poder ahora, se va a pasar el momento y lo vamos a pagar con sangre, ¿no? Okay. La segunda cuestión que me parece fundamental no es un partido simplemente en términos generales abstractos, sino un partido de cuadros, ¿no? Como lo era el partido bolchevique. Era gente no nada más estudiada, sino que fogueada en la lucha clandestina, en debates internos, gente que en un momento determinado abandonaba todo para tratar de construir su partido, ¿no? Yo creo que ese es el partido que me parece que es la cuestión fundamental en un momento revolucionario. Luego lo otro que me parece fundamental es... este mismo García Linera tiene un video en donde habla de la Revolución Rusa y dice, bueno, es que todo lo que escribió Lenin al final de cuentas no lo cumplió, ¿no? Y decía, es que tenemos que leer a Lenin como un revolucionario y luego Lenin como un hombre de Estado, pero en realidad eso es solamente justificar lo que no ha hecho el gobierno boliviano para terminar su revolución, porque al final dice, es que Lenin dijo que se tenía que desarmar el Estado y al final de cuentas el Estado lo mantuvo. Lenin dijo que teníamos que terminar con la burguesía, al final de cuentas estaba llamando a la burguesía para que viniera a invertir, pero él no toma en cuenta todo el proceso que hay, todo el debate interno que hay, las condiciones que hay, de dónde se arranca, cuál es el punto al que se quiere llegar, y principalmente Lenin decía cuando se aplicó la nueva política económica, decía, hay
estamos reconociendo que son 2 o 13 pasos atrás. Sin embargo, tenemos que reconocer también que esto se da sobre la lógica de tener un gobierno democrático, un gobierno controlado por los trabajadores, y que ese gobierno de los trabajadores siempre le va a hablar la verdad al pueblo en cualquier circunstancia en la que está dirigiéndose, ¿no? Yo traigo a colación esto porque, por ejemplo, el debate que se está desarrollando ahora en Cuba sobre la situación de incorporar la empresa privada al sistema económico cubano, lo plantean en nombre de Lenin, ¿no? Igual que Linerier dice, al final de cuentas lo que estamos haciendo es lo que Lenin hizo, no terminar la revolución, pero las condiciones son totalmente diferentes. Ahora tenemos gobiernos y partidos y estados que son burgueses, que la burguesía nacional ha tenido su revolución, ¿no? Ya no es la época de Rusia, ya las condiciones han avanzado y ahora sí están dadas las condiciones para una revolución socialista. La clase obrera es una mayoría tremenda, el proceso de industrialización está a un nivel diferente y yo creo que esa situación tendría que ir en otro cauce, ¿no? Para mí, la conclusión que saco sobre la cuestión de la militancia es: nosotros tenemos que empeñarnos en tratar de resolver los problemas más importantes que tenemos en nuestro país, que en muchos de ellos la burguesía nunca los ha podido resolver, pero igual que Lenin, digo, no tenemos que tener confianza en la burguesía, sino tenemos que ir caminando sobre un proyecto individual como clase hacia una revolución socialista. Gracias. Entonces terminaríamos el debate. Si tienen algún otro pequeño comentario, un mensaje para los compañeros militantes que siguen reivindicando y pensando en la revolución socialista. Bueno, yo nada más un punto, breve, 2 minutos. Esta idea de la nacionalización como socialismo es una idea equivocada, a mi modo de ver. Justamente es lo que ocurrió a partir de los años 30. El Partido Comunista de México, que surgió en 1919, por ejemplo, planteaba que nacionalizar era socialismo y por eso incluso apoyaron a todos los gobiernos que surgieron del PNR primero y después del PRM, el PRI incluso, ¿no? Hasta se planteó formar parte del PRM con Cárdenas, ¿no? Y entonces veían esto como el socialismo. Engels, en el Anti-Düring, lo que dice es que eso es un falso socialismo, porque de esa manera te podríamos considerar como socialista a Napoleón Bonaparte, a Metternich y a Bismarck. Entonces es una idea equivocada, pero que esto requiere profundizar. Y la invitación es a los jóvenes justamente a que debatan en torno a este problema de la Revolución Rusa. Gracias. ¿Algún comentario? Pues yo retomando, ¿no?, aquello con lo que terminé mi anterior participación, la necesidad de conformar la conciencia de clase implica exactamente la participación yo no digo de los jóvenes, porque también cuando hablamos y empezamos nosotros a parcializar a la sociedad, ahí caemos en un error enorme. No son los jóvenes, hay que concientizar a la clase trabajadora, y dentro de la clase trabajadora no más son los que trabajan, sus familias y todo eso, hay que crear conciencia de clase. Esa es la labor fundamental de aquellos que se conforman, o nos queremos conformar como la vanguardia del movimiento por el socialismo, en primera instancia. Enseguida, entender también que la dinámica que se tiene que buscar, dice, es cierto, es la conformación de esa agrupación social política poderosa que va a tener en mente el cómo tratar de llegar a aquello que es un partido. Pero nada más que no es la creación de un partido por él mismo, ¿no? Habrá que conformar sus estatutos y su probable objetivo y por nomenclatura, no. Nomenclatura. No es así como se conforma. Lenin no lo conformó así. Por eso Lenin escribía y formó Iskra y formó parte de los demás periódicos en los que participó, en donde daba a conocer puntos de vista, en los que planteaba la discusión. Okay. Y eran puntos de vista de debate y de enseñanza hacia la clase obrera, para que tomara conciencia de clase y empezara a participar y siguiera sus postulados, sus posiciones en todos los lugares donde debatía para hacerlos valer. Entonces, la conformación del partido no es por nomenclatura. La conformación del partido es por seguir las posiciones, aquellas que se van desarrollando en conjunto y que entonces dan como necesidad esa conformación, darle una cierta estructura para poder cumplir con ella. Gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, los que tienen corazón joven. Corazón joven. Yo diría solo 2 cosas, ¿no? Estamos ante una de las crisis más profundas del capitalismo a nivel internacional. El capitalismo lo único que tiene que ofrecernos es lo que estamos viviendo en nuestro país,
una situación, la verdad, lamentable, ¿no? Feminicidios, asesinatos, desapariciones, crisis económica, ataques a todos los niveles, no nada más en términos laborales, sino en términos de recursos naturales. Y la situación de hacia dónde caminar, hacia dónde ir, nuevamente pone encima de la mesa la cuestión del socialismo, ¿no? Venezuela ya hizo lo propio, o particularmente Hugo Chávez, puso a discusión nuevamente la situación del socialismo, después de que había caído, o se había dicho, ¿no?, que después de la caída de los países del llamado socialismo real, el marxismo ya no servía, el socialismo ya no servía. Él tuvo el mérito de volverlo a poner a debate. Hay diferentes países de gobiernos progresistas que están debatiendo esto, que lo están poniendo ahí como alternativa, y yo creo que desgraciadamente en nuestro país llevamos como un atraso en ese debate, ¿no? Aquí la visión es, bueno, tenemos que reformar el capital y no se puede más, ¿no? Y entonces me parece que la situación del aniversario de los 100 años de la Revolución Rusa, este año, los 200 años de nacimiento de Marx, nos ayudan a tomar nuevamente esta idea, ¿no? Hay que debatir qué es lo que sucedió, si es válido, si no es válido, qué es lo que falló en aquellos momentos, porque fallaron muchas cosas, ¿no? Y sobre esta idea ir avanzando, sobre la lógica, no de tener un capitalismo con rostro humano, sino de poder terminar con la opresión de raíz que hay, ¿no? Con la contradicción capital-trabajo, y poder darle a la humanidad lo que se merece, ¿no? Que es una situación de vivir un mundo fuera de todas estas lacras que estamos viviendo actualmente. Gracias. Ahí terminaríamos este programa. Los invitamos a que suscriban al canal y a seguir viendo las próximas transmisiones. Gracias.